Bien, entonces lo prometido es deuda. Dijimos que hoy íbamos a estudiar ya un poquito más algunos artículos y vamos a ir entendiendo cómo es que el desarrollo de nuestro curso pues, nos lleva al conocimiento pleno de lo que es el derecho de obligaciones. Eso es lo que yo espero. No se les olvide leer cualquiera de los dos libros, Rubén Contreras, Vladimir Aguilar, son los que yo les recomiendo para mi curso. Hay más libros, pero estos son los que yo he considerado como pertinentes para apoyarse. Eh, Hoy vamos a hablar sobre los cuasidelitos, pero antes de hablar de lo que son los cuasidelitos o el hecho ilícito, como lo tiene conceptualizado el Código Civil, vamos a tratar de entender lo que es el hecho. Cuando estamos hablando del hecho, ahí vamos a encontrar dos corrientes, una que es la corriente francesa y la otra que es la corriente alemana. Eh, es un poco complicado a veces entender lo que en sí es el hecho, lo que es el acto y lo que son el hecho jurídico y el acto jurídico. Yo voy a tratar de simplificarlo encontrando de estas dos escuelas, la escuela francesa y la escuela alemana. La escuela francesa, pues, hace un estudio de lo que es el código napoleónico, mientras que la alemana, pues, hace un estudio del código de 1900 y tienen algo en común. Y entonces yo traté de armonizar esas dos corrientes y digo que cuando estamos hablando de hecho, de una manera genérica, estamos hablando de todo cambio, toda transformación que se produce en la naturaleza. Es decir, cuando llueve, por ejemplo, hay un cambio, hay una transformación en la naturaleza. Estamos tan acostumbrados a ello que quizás no lo percibimos o no nos detenemos a pensarlo, pero no es lo mismo una estación seca que una estación lluviosa. Es decir, cuando llueve, vemos cómo resurgen las flores, el follaje, y bueno, especialmente en algunos lugares, como el oriente de nuestra patria. Es decir, agarramos camino para Esquipulas, por ejemplo, o agarramos toda la carretera del Atlántico y ya cuando entramos al rancho, digo yo, es la antesala del infierno. Ahí ya comenzamos a saber lo que es el calor. De hecho, yo considero que el rancho es el lugar más caliente que tenemos, no tanto Zacapa como siempre hemos creído. El rancho es más caliente que Zacapa. Entonces, si vemos los cerros pelones, secos, solo vemos piedras, algunas tunas, pero en invierno eso cambia. En invierno vemos flores, vemos follaje, hay arbustos en los cerros, y entonces todo se ve diferente. Y entonces decimos, aquí la naturaleza ha cambiado, se ha transformado, ha dejado de ser esos terrenos áridos, secos que se miran, y ahora se ven unos terrenos eh, llenos de vegetación. Entonces, el hecho, de una manera genérica, decía, es todo cambio, toda transformación que se produce en la naturaleza. Pero hay algunos fenómenos naturales que tienen consecuencias jurídicas. Algunos hablan sobre el hecho jurídico como fuente incluso de las obligaciones. Es un poco discutible. Pero cuando nosotros vemos, por ejemplo, que llueve, es un fenómeno natural y transforma, decíamos, la naturaleza. Pero cuando llueve, sabemos nosotros que los ríos se cargan de agua.
y crece la cantidad de agua que tienen los ríos. Y entonces los ríos comienzan a causar algunos fenómenos propios de las correntadas, como son, diría yo, el aluvión, el aluvión, la absorción, que es todavía mucho más grave. Con el aluvión nosotros vemos cómo los ríos comienzan a llevar sedimentos a otros terrenos, y eso hace que los terrenos crezcan, y entonces ahí ya comenzamos a ver consecuencias de derecho, consecuencias jurídicas, pero las vemos más seriamente cuando hay un desprendimiento de tierra, y una porción de tierra se va a unir a otra ya existente. Ahí hay una abulsión, y en esa abulsión puede llevarse un montón de cosas. En ese terreno que ha sido partido por la corriente, pues puede que haya animales, ¿verdad?, domésticos, vacas, caballos, qué sé yo. Pero no solo eso, los ríos cambian su cauce. Y entonces un terreno que en su escritura dice que en la parte sur, por ejemplo, colinda con el río Motagua, por decir algo, vemos cómo el río Motagua se ha salido de su curso, y hay terrenos que no están a orilla del río Motagua, están dentro del río Motagua. Es decir, el río cambió su cauce y también cambió toda la fisonomía que nosotros teníamos de esos terrenos. Entonces vemos cómo al cambiar el curso, el río le quita tierra, así decimos, ¿no?, le quita tierra a unos y le agrega tierra a otros, pero eso tiene consecuencias jurídicas. Todo eso lo vieron ustedes ya en Derecho Civil 2. Entonces, aquí estamos en presencia de un hecho jurídico. Es un cambio, es una transformación que se produce en la naturaleza, pero que tiene consecuencias de derecho, que tiene consecuencias jurídicas. Y por otro lado está el acto. Cuando estamos hablando ya de acto, aquí ya estamos hablando de la voluntad humana. Y entonces vemos cómo la voluntad humana, vemos cómo el hombre transforma, cambia a la naturaleza. Entonces hablamos de acto cuando en la naturaleza se produce un cambio, una transformación por el hombre. Y entonces ahí pues únicamente lo dejaríamos como eso, un cambio, una transformación en la naturaleza. Pero cuando el hombre interviene, muchas veces crea problemas. Por ejemplo, si nosotros vemos un río, un riachuelito, y viene una persona y le pone piedras, le pone diques, porque necesita tener una poza para poder sacar más agua, bueno, pues ahí está transformando la naturaleza, porque esa poza no existía. Esa poza la está haciendo el hombre. Pero cuando hay gente que recibe agua abajo, se queda sin ese líquido vital, porque el otro al hacer ese dique evita que el agua continúe su curso, y entonces las personas de abajo se quedan sin agua, y eso ya causa problemas serios, no solo problemas legales, sino a veces problemas de justicia por mano propia. Ya hay enfrentamientos, ya hay muertes incluso por el tema del agua. Entonces, ese cambio, esa transformación que se ha producido en la naturaleza con la intervención del hombre tiene consecuencias jurídicas. Y entonces hablamos de un acto jurídico.
Nuestro código recogió la corriente francesa en cuanto a el hecho y por eso es que nosotros vemos en el esquema que el código se refiere al hecho ilícito, cuando realmente ahí lo que hay es un acto ilícito, porque ahí ya hay intervención del hombre. Entonces, nuestro código le llama hecho a lo que debió de haberse llamado acto. Pero así está en el código, así es como nosotros lo vamos a estudiar, porque eso no lo podemos variar. Recuérdense que esa modificación a la ley solamente la puede hacer el Congreso de la República, y mientras eso no ocurra, pues entonces vamos a hablar del hecho en lugar del acto. Entonces vamos a hablar de hechos ilícitos en lugar de actos ilícitos. Pero bueno, hablando del hecho ilícito, ¿qué nos interesa del hecho ilícito? Hay varias cosas que podemos ver. Cuando hablábamos del cuasi delito, nos estamos refiriendo a eso, al hecho ilícito. Actos realizados por el ser humano que parecen delitos, pero que no son delitos. Y eso es lo que vamos a tratar de explicar en esta clase, por qué no son delitos. Para que podamos hablar del hecho ilícito, pues tenemos que hacer la definición de quiénes son los intervinientes en este acto ilícito civil. Y entonces vemos que para que podamos hablar de hecho ilícito, alguien tiene que cometerlo, alguien tiene que transgredir normas, alguien tiene que hacer algo que no es correcto. Y entonces ahí vamos a encontrar a la persona infractora. La persona infractora, es decir, la persona que violenta alguna norma, que no cumple alguna norma, lo puede hacer por acción o por omisión. Cuando ustedes vieron en el derecho penal, se hablaba precisamente de eso, que el delito se comete por acción o se comete por omisión. Bueno, pues en el ilícito civil ocurre exactamente lo mismo. El artículo 1263 dice: la omisión dolosa produce los mismos efectos que la acción dolosa. Entonces, cuando estamos hablando de acción y de omisión, estamos hablando que la persona, el transgresor, pues hace algo a incumplir con la norma, para incumplir con las leyes. Esto nos llevaba a hablar sobre la imputabilidad en el derecho penal, ¿se recuerdan? Decíamos que una persona era imputable cuando esa persona tenía el conocimiento, tenía conciencia de las consecuencias de sus actos. Y en el derecho penal nosotros recordamos que se hablaba de que una persona era imputable cuando cumplía la mayoría de edad, porque al cumplir la mayoría de edad, decíamos, es cuando la persona adquiere toda su capacidad, supuestamente madurez, su capacidad intelectual ya madura. La ley dice que a los 18 años de edad una persona es civilmente capaz, y desde el momento que es una persona civilmente capaz es una persona imputable, es decir, es una persona que tiene la capacidad de discernir, de saber qué es lo que está haciendo. Y por eso es que en el derecho penal se persigue ya penalmente a los mayores de edad. Es decir, los menores de edad tienen un tratamiento totalmente distinto. No voy a entrar a eso, no es mi curso, pero entendemos entonces que la imputabilidad es el conocimiento
que una persona tiene de lo que es el bien y el mal, de lo que es correcto y de lo que es incorrecto. Es decir, cuando una persona es imputable, esa persona es ya susceptible de ser perseguida penalmente. Y en el caso del derecho civil, pues aquí no vamos a encontrar persecuciones penales, ¿verdad? Es una cuestión civil, pero esta persona que es imputable en el derecho civil va a persona que va a cometer a través de su trámite algunos daños o perjuicios, como veremos más adelante, que tiene que pagarlos, que tiene que resarcirlos. En el caso de la persecución penal, pues el transgresor va a ir a parar a la cárcel. En el caso de del ilícito civil, pues ahí no hay cárcel, ahí la persona pues va a sufrir las consecuencias de la anulación de un contrato, probablemente de la pérdida de algunos derechos, de la pérdida de ganancias, de la pérdida de cualquier cosa que pudiera favorecerle. Todo por actuar al margen de lo que las partes han pactado, por el incumplimiento, por el dolo, por el engaño que pueda darse en una relación jurídica civil. Cuando hablábamos de la imputabilidad, yo siempre digo, los primeros imputables son Adán y Eva. Cuando vivían en el paraíso, ellos pues hacían lo que la naturaleza les permitía. Todo, todo lo que estaba en el paraíso, ellos podían hacer lo que se les diera la gana. Pero había una prohibición que decía que no debían de comer del fruto del bien y el mal, el fruto prohibido. Ese no lo pueden tocar, no pueden hacer nada de eso. Entonces, ya hay una advertencia. Ellos ya saben. Sin embargo, lo hacen. Y la consecuencia es que los expulsan del paraíso. Y la pregunta es, ¿por qué los expulsan del paraíso si queremos analizarlo a la luz del derecho? Porque transgredieron una norma. Es decir, había una norma ahí que decía no deben comer del fruto prohibido. Y lo hicieron, sabiéndolo. Si lo hubieran hecho sin saberlo, pues ellos no hubieran sido castigados. Lo que causa el castigo es precisamente el conocimiento de que no debían tomar de ese fruto. Entonces, en ese momento ellos son imputables, porque ya conocen, porque ya saben, porque ya se les ha dicho que hay una prohibición y transgreden ese mandato. Entonces, por eso decía yo, al tenor de la Biblia son los primeros imputables. De ahí en adelante, pues ya todas las personas que tienen la capacidad de discernir, las personas que tienen la capacidad de saber lo que es el bien y lo que es el mal. Entonces, la imputabilidad nos lleva a la culpa. Es decir, para que los actos sean actos que puedan ser perseguidos tanto penalmente o en el caso del derecho civil, pues tiene que haber una culpabilidad. Nosotros hablábamos siempre de esa relación de causalidad que existe entre el hecho y su consecuencia. Y entonces en el derecho penal nosotros sabemos que cuando una persona transgrede la ley, inmediatamente viene la persecución penal sobre ella. Esa es su consecuencia. Pero es ¿por qué? Porque esa persona es culpable. Es decir, ha transgredido la ley. Y la ley la ha transgredido por dolo o por culpa. En el derecho penal, una cosa son los delitos dolosos y otra cosa son los delitos culposos. En el derecho penal, cuando estamos hablando de dolo, pues la pena es mayor, porque el daño es más grave, la transgresión es más grave. Pero además de eso existen otros delitos que
se conocen como culposos, o sea, por culpa de la persona sin la intención de querer transgredir una norma, pero la transgrede, y por lo tanto esa persona es culpable, aunque no lo sea dolosamente, pero sí tiene responsabilidad. Y entonces, eventualmente también va a ir a parar a la cárcel, pero con una pena más leve que actuó dolosamente. En el derecho civil ocurre lo mismo. En el derecho civil también encontramos dolo y culpa. Y lo único que en el derecho civil, el dolo y la culpa tienen la misma gradación. Aquí sí no hay diferencia entre el dolo más grave y la culpa lo menos. Es decir, en el derecho civil, dolo o culpa tienen o sufren la misma consecuencia. En el artículo 1261, el Código Civil nos habla precisamente de lo que es el dolo. Dice que dolo es toda sugestión o artificio que se emplee para inducir a error o mantener en él a alguna de las partes. Si hablamos del dolo penal, vamos a encontrar casi lo mismo. En el dolo penal, ¿qué hay? Lo mismo. Hay artificios, hay engaños, hay toda la preparación del delito, la parte esa del crimen, y bueno, es decir, hay todo un proceso, pero sobre todo hay intención. ¿Pero intención de qué? Intención de causar un mal, decía Justiniano, ¿verdad? Cuando hablaba del maleficio en esa época. Pero en el derecho civil, aquí la situación cambia. Si hay artificio, si hay ardid, pero ¿qué es lo que persigue el dolo civil? Y dice el artículo 1261, inducir a error. Entonces vemos cómo aquí hay dos cosas totalmente diferentes. En el dolo penal lo que se busca es causar un mal. En el dolo civil lo que se busca es inducir a error. Pero de cualquier manera, en el dolo civil hay intención. Solo que la intención, les decía, es inducir a error. En el otro es causar un daño, causar un mal. El artículo 1263 dice que la omisión dolosa produce los mismos efectos que la acción dolosa. O sea, 1263 nos está indicando que el dolo por acción o por omisión, la consecuencia es exactamente la misma. ¿Y cuál es? Pues lo veremos más adelante. Puede ser la nulidad del negocio o la anulabilidad del negocio. Posteriormente voy a explicar en qué consiste la nulidad y la anulabilidad. Pero la consecuencia del dolo civil es exactamente lo mismo, que es el caso de que se actúe con dolo o que se actúe con culpa, que haya acción o que haya omisión. Sí, el resultado va a ser siempre el mismo. En el derecho penal vemos que eso ya no es así y ya cambia, ahí ya se va a otro estadio. Cuando estamos hablando de culpa, estamos hablando de falta de intención. Es decir, una persona puede inducir a error, puede causarle algunos perjuicios o daños a otra persona con su actuar, pero es sin intención, es decir, no quiere hacerlo. Entonces, el artículo 1424 nos define qué es la culpa. Y dice este artículo que culpa dice la culpa
consiste en una acción u omisión perjudicial a otro, en que se incurre por ignorancia, impericia o negligencia, pero sin propósito de dañar. O sea, en la culpa no hay intencionalidad. La culpa, dice el artículo, se comete por... ¿Qué dice primero? 1424 dice que por ignorancia. Es que esto es bien complicado, el tema de la ignorancia en el mundo legal. El artículo 3 de la ley del organismo judicial establece que nadie puede alegar ignorancia. Nadie puede alegar ignorancia. Cuando estamos hablando de ignorancia, estamos hablando de un desconocimiento total. Y no existe ese desconocimiento total, es decir, todos tenemos el conocimiento de algo, pues, no de todo, pues, no conocemos todas las leyes, todo, pero sí tenemos el conocimiento de lo que es correcto, de lo que es incorrecto, de lo que se debe hacer, de lo que no se debe hacer. Es decir, todos sabemos que, y eso no cambia en el mundo, en ninguna parte del mundo. Lo que es bueno aquí es bueno allá y lo que es malo aquí es malo allá. Es decir, eso no va a cambiar. Entonces, muchas personas cometen errores, dice la ley, por ignorancia, es decir, su culpa es por ignorar algo. Y por eso es que cuando estamos hablando de la ignorancia, pues ahí estamos hablando de personas que no saben nada. Y eso no puede ocurrir. Siempre se sabe de algo. Pero aparte de la ignorancia, el artículo 1424 se refiere también a la impericia. Una persona que no es perito. Bueno, ustedes todavía no, pero yo soy abogado y notario. Y cuando obtuve mis títulos, pues se supone que yo soy un perito en derecho. Es decir, mi estudio gira alrededor del derecho y del notariado. Entonces, la universidad me dio, a través de la facultad, me dio un título que me acredita como perito en derecho, como perito en notariado. Entonces, yo como abogado, tratándose de cuestiones legales, no puedo decir que fue por impericia. Podemos entender que un abogado joven, un abogado que comienza, o un abogado que se graduó, que a saber cómo se graduó sin haberse preparado adecuadamente, no fue un buen estudiante y bueno, no sé, tuvo la suerte que en el examen privado le preguntaron solo lo que sabía y con eso ganó. La estupidez que han cometido en la Facultad de Derecho, que en los privados dan menciones honoríficas como laudos, dan cum laude, dan magna cum laude y summa cum laude para algunos alumnos que han obtenido buenas notas en el examen privado. Los cum laude se otorgan a los estudiantes que tienen un promedio de 80 y algo en toda la carrera. En toda la carrera. No en el privado, pues. En el privado una persona puede haber estudiado mucho y hacer un buen examen. O compró el examen, o le hicieron una campaña para que ganara y todavía le ponen una mención honorífica. Eso no debiera de existir, pero no sé, vamos a seguir luchando porque eso se elimine, que no es justo que un alumno excelente no tenga un cum laude o magna o summa y un alumno haragán en toda su carrera que se puso las pilas en el último momento y gana su privado, a él sí le den una mención honorífica de esta naturaleza. Eso no puede ocurrir, pero bueno, en Guatemala ocurre de todo.
y en la Facultad de Derecho nuestro especialmente. Entonces, cuando estamos hablando de impericia, nos estamos refiriendo a eso. Yo no puedo meterme qué sé yo, a ayudar a una persona que tiene un accidente y hacerlas de médico cuando no soy médico. Es decir, yo sé de primeros auxilios, porque, bueno, estuve mucho tiempo en los scouts y ahí aprendí algunas cuestiones básicas de cómo poder ayudar a algunas personas, pero hasta ahí. Yo sé, por ejemplo, que una persona que se traga un objeto, sé cómo hacer para que esa persona pueda devolverlo. Hay unos métodos que creo que todos lo sabemos. Si vemos que una persona se atraganta, pues hay que, si podemos, la podemos ayudar. Pero si el objeto que tiene en la garganta le obstaculiza el poder respirar, ya no puede respirar, ya lo vemos que los labios se le están poniendo morados, el tipo está desesperado, se está muriendo. Entonces, nosotros sabemos, lo hemos visto en las películas, que hay que hacer una traqueotomía. Y tan bonito que se mira en las películas, ¿verdad? Solo buscar una cosa que corte, abrirle la garganta y meterle un tubo para que ella pueda respirar. Y eso se ve fácil, se dice fácil, pero podemos degollar a una persona. Es decir, si nosotros no sabemos dónde cortar, si no sabemos exactamente en qué nivel podemos causar unos daños terribles, podemos matar a una persona. Entonces, eso no nos corresponde a nosotros, no tenemos los conocimientos para eso, no tenemos la pericia adecuada. Entonces, los abogados somos peritos en nuestra carrera y no podemos argumentar que cometimos algún error, que no le cumplimos a nuestro cliente adecuadamente, que lo condenaron a una prisión cuando probablemente era inocente porque no supimos plantear la defensa. Entonces, no podemos utilizar como argumento la impericia, ¿verdad? Es que yo soy nuevo, es que yo acabo de comenzar. Bueno, si acaba de comenzar, no se meta a un caso tan delicado, pues. Es decir, comience por poquitos, ir creciendo, ir madurando, ir aprendiendo. Porque dicen que echando a perder se aprende, ¿verdad? Bueno, echando a la cárcel a un montón de gente, obviamente vamos a aprender lo que no debemos hacer, pero mientras tanto hemos causado daños. Entonces, ahí no podemos hablar nosotros de impericia. Los abogados somos peritos y lo que podemos nosotros sí cometer es lo otro que dice el código, que es la negligencia. Cuando estamos hablando de negligencia es cuando no actuamos correctamente, como debe ser. Yo sé, por ejemplo, que cuando me notifican, las notificaciones surten efectos al día siguiente de ser notificado y tengo 3 días para poder impugnar lo que me hayan notificado. Generalmente. Hay algunas otras que solo tengo 24 horas para plantear algunos remedios procesales, unos recursos, que solo tengo 24 horas para hacerlo, no tengo más, pero en términos generales son 3 días. Entonces, a mí me notifican el día miércoles. El día miércoles veo que me están notificando algo, no estoy de acuerdo con eso, debo impugnarlo, debo plantear alguna excepción, debo defender a mi cliente. Pero yo pienso, tengo jueves, tengo viernes y tengo lunes. Bueno, entonces, ¿para qué me voy a poner a contestar hoy? Lo puedo hacer en el fin de semana. Y el día jueves, el día viernes, no hago nada. El día sábado me invitan para irme a la playa. Me voy con los amigos a la playa. Me quedo allá. El domingo regreso, pero ya regreso muy tarde y a esa hora me pongo a trabajar.
y tenía que presentar la impugnación el día lunes a las 8 de la mañana. Y me paso toda la noche si es que regresé sobrio del viaje. Pero si no regreso así, se me va el día. El lunes no presenté la impugnación que correspondía y eso afecta al cliente. Entonces ahí actué con negligencia. Es decir, estoy dejando de hacer lo que debo de hacer. O puedo actuar con temeridad. Es decir, yo sé que hay cosas que no debo hacer y las hago. Como por ejemplo, meterme a plantear una demanda, perdón, no una demanda, una denuncia penal, cuando lo que debía de presentar es una demanda civil. Hay muchos abogados que son penalistas y le llegan a consultar un caso y lo primerito que piensan es en lo penal. Hay que presentar una denuncia y se la tiran y se van a lo penal. Y en lo penal todo queda trabado, no camina. No solo no camina porque hay una burocracia terrible, sino que además esa no es la acción. Y entonces nos vamos a llevar varios meses y en un momento determinado nos van a votar la acción penal porque no era lo que correspondía. A mí me tocó llevar un caso que duró 15, 16 años, que era una cuestión eminentemente civil y se la tiraron a lo penal. Y desde ahí, ese caso no prosperó. Es decir, lo fuimos bloqueando hasta que al final, pues, ahí se quedó todavía abierto. Yo ya dejé de ver ese caso, pero ahí todavía el caso está ahí, está abierto. Es un caso que si se lo hubieran llevado por la vía civil, se hubiera resuelto así, tardadito, tal vez unos 3 años, pues. Yo creo que se hubiera resuelto en menos tiempo. Pero en lo penal, ahí se podrá quedar toda la vida y nunca va a prosperar. Entonces, ahí lo que hay no es impericia, porque sabemos que el abogado es perito. Negligencia, sí. Es decir, jamás debió haberse metido a lo penal. ¿Pero por qué es? Porque no sabe derecho civil, sencillamente, porque no estudió, no se preparó. Pero bueno, entonces cuando estamos hablando de la culpa, el artículo 1648 es importantísimo porque este artículo nos está diciendo lo que estábamos hablando precisamente. Todo daño tiene que probarse. Tiene que haber una relación de causalidad. No puede cobrarse daños y perjuicios, dice siempre la ley, vamos a ver eso, si no se pueden probar los daños. El artículo 1648 dice: la culpa se presume, pero esta presunción admite prueba en contrario. El perjudicado solo está obligado a probar el daño o perjuicio sufrido. Es decir, cuando decimos que hay culpa, que hay impericia, que hay negligencia, que hay ignorancia y que eso causa daños, bueno, se presume que quien los causó es culpable. Pero el artículo 1648 dice que esta culpa se presume, es decir, la persona que se considera culpable puede demostrar que no lo es. Vemos a una persona manejando en el anillo periférico como debe ser, es decir, en el carril que le corresponde, a la velocidad que le corresponde, atenta, lleva todos sus documentos en orden, no se encuentra en estado de ebriedad, es decir, se conduce como deben conducir todos los que manejan carro. Y ya cerquita de la pasarela se le atraviesa una señora de esas que creen que van a poder atravesarse el anillo periférico, que es una vía rápida,
y máxime para los que no respetan la velocidad, pero esta persona sí ha respetado todo, pero la persona esta le sale del arriate, la impacta y bueno, se presume que él es el culpable, pero dice la ley, tiene todo el derecho de demostrar que él no es el culpable. Él sí causó los daños, pues, pero los daños fueron causados como consecuencia de una actitud negligente de la víctima. Aquí el culpable es la víctima. Uno debiera en ese momento cobrarle a la víctima los gastos por los abollones que sufrió el carro y por todo el daño que sufrió el vehículo, porque quien está causando el daño ahí es la víctima. En nuestro derecho, la ley de tránsito, pues lamentablemente lo primero que hacen es detener al conductor y llevárselo a la policía para luego presentarlo a tribunales. Afortunadamente, pues existe ahí la posibilidad de pedir un arresto domiciliario y presentarse al juzgado cuando ya le den audiencia para no quedarse preso, porque de lo contrario se quedaría preso. Y ahí, ¿qué pasa? Nos vamos a un juicio largo. Si hay lesiones, entonces ya el Ministerio Público va a actuar en contra del conductor por lesiones y se lo va a llevar a juicio y va a tener que pagar abogados y probablemente lo van a meter a la cárcel y ahí no le van a dar medidas sustitutivas por un buen tiempo. Bueno, y al final va a lograr demostrar que él no fue el culpable y lo van a exonerar, pero mientras tanto ha sufrido todo ese calvario. Entonces la gente opta por mejor ponerse de acuerdo, ¿no? Y pagar por los daños que haya causado y que retiren la acción, que desistan, que es la salida más rápida y tal vez la mejor que irse a pelear. Pero de que tiene todo el derecho de pelear, tiene todo el derecho de pelear y de demostrar que no es el culpable. Entonces, por eso es que este artículo 1648 es importantísimo cuando dice que la culpa se presume, pero se puede demostrar que no es uno el culpable. Por eso volvemos a la relación de causalidad. ¿Quién es el que causa el daño? En cuanto a los daños, el artículo 1434 nos dice qué es daño y qué es perjuicio. Dice los daños que consisten en las pérdidas que el acreedor sufre en su patrimonio. Es decir, cualquier merma que sufre una persona en su patrimonio como consecuencia de una acción dolosa o culposa es un daño. Es un daño. Pero no necesariamente es un perjuicio. Luego dice el artículo, y los perjuicios que son las ganancias lícitas, algunos códigos dice ilícita, lo corrigen, las ganancias lícitas que deja de percibir. Bueno, una persona deja de percibir ganancias lícitas como consecuencia de un daño. Entonces, nosotros generalmente oímos eso, vamos a demandar por daños y perjuicios. No siempre se puede demandar por perjuicios. Para poder demandar por perjuicios, dice la ley, tiene que haber causado el daño que la persona dañada, que la víctima, no pueda percibir ganancias lícitas. Y para entenderlo mejor, vamos a ver. Voy conduciendo a la Facultad de Derecho, voy en el anillo periférico y de repente viene alguien y me choca. Obviamente me está causando daños a mi vehículo. Pero la pregunta es, ¿me está causando perjuicios? La respuesta es no. ¿Por qué no me está causando perjuicios? Solo me está causando daños. No me causa perjuicios porque
mi carro a mí no me sirve para hacer negocios. No es lo mismo que yo fuera taxista. Es decir, el carro a mí me sirve para trasladarme de donde esté a cumplir mis obligaciones, a dar clases a la universidad. Pero no necesariamente me tengo que ir en carro, me puedo ir en Uber, me puedo ir en camioneta, me pueden dar jalón en moto, de repente puedo caminar hasta la universidad si no vivo muy lejos. Es decir, el carro a mí no me sirve para dar clases, es decir, me sirve para movilizarme de un lugar a otro, pero a un taxista el carro le sirve para obtener ganancias. Él sí obtiene ganancias, él trabaja y obtiene ganancias, él tiene su carro, le echa gasolina, y luego viene una persona y se sube y le cobra. ¿Qué le cobra? Le cobra el, 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 la distancia que se va a mover, el consumo de la gasolina y la depreciación del vehículo. Pero si nosotros vemos que un taxista nos va a cobrar del Trébol a la universidad 100 quetzales, por ejemplo, y nosotros nos ponemos a hacer números, vamos a darnos cuenta que la depreciación, el tiempo y el combustible no llega a 100 quetzales, pero nos está cobrando 100 quetzales. Lo que realmente él está gastando ahí en depreciación, en tiempo y en combustible, pensamos que son 80 quetzales. Bueno, ese excedente es su ganancia. Hay ahí 20 quetzales de ganancia. Que no es así, ¿verdad? Pero entonces debemos entender nosotros que cuando estamos hablando de daños, no necesariamente hay perjuicios. Tenemos que ver cuál es la actividad de la persona y de qué manera está dejando de percibir ganancias. Y entonces ahí sí ya podemos hablar de daños y también de perjuicios. Un taxista que tiene su carro parado como consecuencia de un accidente de tránsito y que gana al día, qué sé yo, pongámosle 100 quetzales al día, y va a tener el carro parado 10 días, es una persona que va a dejar de percibir 1000 quetzales. Y entonces eso hay que agregárselo a los daños. Es decir, los daños es de tanto más los perjuicios de tanto. Entonces ahí sí ya le puede uno pedir al juez que dicte una sentencia en donde condena a la persona a pagar los daños y también a pagar los perjuicios. Pero resumiendo, no siempre cuando se comete un daño, también se comete perjuicio. Tiene que ser, como dice la ley, el perjuicio, el dejar de percibir ganancias lícitas, si no solamente hay daño. En cuanto ese es el elemento objetivo, ¿verdad? El daño o el perjuicio. El daño o el perjuicio va a tener como consecuencia la obligación civil, o lo que nosotros vamos a ver en 2 clases más adelante, que es la responsabilidad civil. Yo espero que en 2 clases veamos la responsabilidad civil. En cuanto al elemento formal, pues aquí lo que vamos a ver es la relación de causalidad, lo que decíamos en el artículo 1645. Entonces, ¿qué es lo que buscamos nosotros con la reparación del daño causado, con esa responsabilidad civil? Bueno, lo que buscamos es la reparación del daño, la restitución de la cosa cuando nos ha sido arrebatada, cuando nos ha sido quitada y hay que devolverla. Y cuando ya no se puede ni restituir ni reparar, entonces la indemnización. Para poder llegar a la responsabilidad civil hay algunas acciones. Las acciones penales, cuando se trata de ilícitos penales,
Nosotros sabemos que las acciones penales son públicas, son patrimoniales, perdón, son personales y son contingentes. Cuando decimos que son públicas es porque recuérdense que el derecho penal es un derecho público. Personal porque persigue a la persona, persigue, la persecución penal va contra la persona. No como decía un presidente por ahí que debía perseguirse al delito, no a la persona. Es decir, se persigue a la persona que cometió un delito. Y además es indefectible. Eso quiere decir que cometido un hecho delictivo hay una responsabilidad civil. ¿Se recuerdan que habíamos mencionado que en el derecho procesal penal se habla de la reparación digna? Es decir, cuando una persona es condenada por haber cometido un ilícito penal, por haber cometido un delito, también hay una sentencia reparadora, hay una sentencia que le ordena a esa persona resarcir a la víctima. Esa es precisamente la, la responsabilidad civil que nace como consecuencia de la comisión de un hecho delictivo. Y en el tema de la acción civil, pues la acción civil es privada. Sabemos que el derecho civil es un derecho privado. De hecho, los únicos dos derechos privados que nosotros tenemos son el derecho civil y el derecho mercantil. Todos los demás derechos son públicos y algunos de ellos que debieran de ser privados están bajo la tutela del Estado. Y son instituciones sui generis porque porque son relaciones privadas, pero están protegidas por el Estado. Y entonces ahí estamos hablando de una, de una situación que cae en esas dos acciones, pero no podemos nosotros sacarlas de ahí. Por ejemplo, vemos el tema del derecho laboral. En el derecho laboral vamos a ver relaciones entre el patrón y el trabajador, que son relaciones eminentemente particulares, pero el derecho laboral está tutelado por el Estado. Entonces pasa al sector público, perdón, al derecho público, no al sector, ¿no? Al derecho público, pero no es el derecho laboral eminentemente público, es privado. Lo que tiene es la tutelaridad del Estado. Lo mismo ocurre con el derecho de familia, ocurre con el derecho agrario y bueno, hay otros derechos que están tutelados por el Estado y por lo tanto no están propiamente en el campo del derecho privado. En el derecho privado únicamente vamos a encontrar el derecho civil y el derecho mercantil. Esos sí son eminentemente privados. Entonces, la acción privada es una acción que en el derecho civil se va a ejercer entre particulares. Es decir, ahí nadie más puede actuar, el Estado no puede actuar ahí, solo los particulares lo van a hacer. Además de eso, es patrimonial. Ya vimos el artículo 1329 que dice que las obligaciones las tiene que pagar el deudor directamente, tal y como se convino, y eventualmente, en caso de incumplimiento, pues con su patrimonio. Por eso hay un artículo constitucional que dice que por deuda no hay cárcel, o sea, no hay una persecución a la persona, sino que es una persecución al patrimonio, es decir, el acreedor persigue el patrimonio del deudor para hacerse pago. Y por último, es contingente, el artículo 1645 ya nos lo dice, solamente se puede seguir una acción civil si hay daños. Si no hay daños, no podemos nosotros plantear una acción civil. Tiene que haber daños necesariamente para que esta exista. Bueno, en términos generales, esta es la clase, señores. Espero que hoy no los haya aburrido mucho con esto. Es efecto del día. Pero ya ustedes saben, hoy no voy a estar pasando o dándole a cada uno intervención. Ya lo automatizamos.
Hoy vamos a hacer la prueba, a ver cómo nos va. Entonces, inmediatamente ustedes se meten ya al link que les corresponde. Yo aquí estoy ya esperándolos. Entonces, nos vemos en un momentito.